Saludos amigos, Luis Litardo nuevamente con ustedes. Vamos a analizar la situación actual del Ecuador en dos escenarios. Por un lado la pandemia y por el otro lado la caída del petróleo, la caída del precio del petróleo. Bueno, pues hablando de la pandemia está circulando una noticia de parte del gobierno en la que apunta que la paciente cero fue la causante. Prácticamente en el vídeo se está echando la responsabilidad a la paciente cero en el que por ella se expandió todo el virus en el Ecuador, lo cual no es cierto porque la paciente cero original de Bahoyo, sus familiares, una vez que conocieron el tema, se replegaron entre sí y lograron que esto se controle. La paciente cero, sus familiares han dicho claramente que ella ingresó al Ecuador con el malestar. Es decir, que en los aeropuertos nunca hubo control de esta naturaleza y como fue demostrado después, pues pacientes en Esmeraldas, pacientes en el Oriente, pacientes en Cuenca, pacientes en muchos sectores, en Loja, en muchos sectores del país que estuvieron contagiados debido a que no se controló el ingreso de personas, no solamente de los extranjeros, de la clase turista, sino también de los ecuatorianos que estaban en el exterior. No se controló nada de eso, por lo cual no es verdad que la paciente cero fue la causante de aquello. Recordemos de la famosa boda de los que viven en San Borondón y que la hicieron en la provincia de Santa Elena. Recordemos del evento deportivo que se realizó en uno de los estadios de Guayaquil, lo que constituyó porque esta pandemia se expanda con rapidez y Guayaquil sea la ciudad más afectada en esta crisis de salud. Pues no podemos tampoco echarle las culpas a la pandemia de la crisis económica actual, porque ya vemos que el gobierno se ha pasado diciendo 3 años que la culpa es del anterior gobierno y le echa las culpas de todo al anterior gobierno, causa por la cual hubo el pronunciamiento del económico urgente ya el año pasado, hace 6 meses exactamente, en octubre del año pasado, en la que hubo una revuelta que, que terminó gracias a la intervención de unos pseudos dirigentes indígenas. No estoy hablando de todo el sector indígena en general, estoy hablando de unos pseudos dirigentes indígenas politiqueros que negociaron con el gobierno cuando el gobierno ya había dado marcha atrás, mejor dicho, el gobierno dio marcha atrás, pero la negociación que ellos hicieron dejó vivo el económico urgente para poderlo meter en cualquier otro momento. Lo que de no haber sido así, en este momento estuviéramos nosotros sin ese acoso del Fondo Monetario Internacional y sin estar pensando que el dinero que puede estar siendo invertido en salud en este momento se está yendo a pagar deudas externas. Entonces no podemos echarle las culpas al gobierno anterior ni podemos echarle las culpas a la pandemia de que existe una crisis en el Ecuador. Por el otro lado, pues no es parte el proyecto este económico urgente de carácter humanitario, despide a otros miles de trabajadores del sector público. Eso no es humanitario por ninguna parte. Entonces nos están mintiendo por todos los lados. No es un proyecto económico humanitario, porque despedir gente no constituye ser humanista. Despedir gente, dejarla sin trabajo en la calle en plena pandemia, significa ser reprochable, ser humanamente despreciable. Entonces, no podemos decir que la pandemia es lo que ha ocasionado una crisis, porque la crisis está justamente en el gobierno que no atina qué hacer para salvar la economía de sus amigos banqueros y otros. Y por el otro lado, pues tenemos la cuestión de la caída del precio del petróleo, porque no existe la caída del precio del petróleo, lo que existe es la caída de los nuevos contratos petroleros. Esto que se venía en mayo, no se lo puede efectuar debido a que los países que requerían de la producción petrolera nuestra han dicho no puedo comprar porque tengo los almacenes llenos y no tengo dónde poner esta materia. Entonces, como no tengo dónde ponerlo, si quieres que te lo compro a tal precio. Eso es lo que han dicho y eso es lo que se podría entender. Usted si tiene una tienda, vamos a decir, paraguas, vamos a poner la venta de paraguas, si tiene un negocio de venta de paraguas y usted tiene un almacén lleno de paraguas, pero resulta que es un tiempo en el que no llueve, ¿usted cree que va a adquirir más paraguas? Pues no va a adquirir más paraguas porque el paraguas se lo vende cuando llueve. Entonces, lo mismo pasa ahora, el petróleo se lo vende cuando se lo usa y en este momento en el mundo no se está usando petróleo.
Y esto le pasa no solamente a Ecuador, sino que le pasa a todos los países petroleros, les pasa esto de que el precio del petróleo ha descendido. Esto significa inmediatamente que así como si baja el precio de la carne, baja el precio de los embutidos, si baja el precio de la leche, baja el precio de los derivados de la leche, de los lácteos, si baja el precio de alguna materia, inmediatamente baja el precio de los derivados de esa materia. Asimismo, en este momento tendría que haber bajado ya el precio de la gasolina, el precio de los combustibles de uso diario, lo que se compran en las bombas, en las estaciones de combustible, ya debió haber bajado debido a que el precio del petróleo ha bajado. Entonces, si eso no ha sucedido, pues hay una mala estrategia económica en ese momento y siguen mintiendo al Ecuador de esta manera. Entonces, pues no podemos pensar que se cayó la venta del petróleo, sino que se detuvieron las negociaciones porque la venta del petróleo ya se le aseguró en el gobierno anterior, se lo vendió el petróleo por adelantado a un precio que es cómodo porque se sabe que el precio del petróleo no es un precio que siempre está arriba o siempre está abajo, es algo que se mueve de acuerdo a la oferta y la demanda. Y así pues, en lugar de estar diciendo la culpa es del gobierno anterior, la culpa es del gobierno anterior, la muletilla de la culpa es de Correa, estar diciendo gracias al gobierno del presidente Correa que me dejó la infraestructura hospitalaria por la cual puedo sostener esta crisis en este momento. Pues, tiene que decir gracias a la infraestructura que dejó el presidente Correa que tengo esos puertos y esos aeropuertos capaces de sacar con solvencia la mercancía del Ecuador y que no permiten que la economía en esta materia se caiga. Gracias a esas vías puedo transitar la mercancía de un lugar al otro con normalidad. Tendría que estar diciendo gracias a las hidroeléctricas que dejó el gobierno anterior que puedo ya no depender tanto del petróleo, sino que puedo también exportar energía y puedo tener un ingreso por la venta de energía, que en este momento se la está realizando. Entonces no se puede, ya tendría que cambiar el discurso, mejor dicho, no va a hacer caso, pero usted tiene que entender diferente. Usted que me está viendo, usted tiene que entender diferente. Usted tiene que entender que cuando el gobierno le dice que esta persona aquí es amigo y que va a venir a hacerle un bien al país, piense que no es su amigo y que le va a hacer un desastre al país, porque todos los datos que ellos dan son lo contrario. Si sale la ministra y dice que hay una cantidad de muertos, sale el otro de riesgo y dice que hay otra cantidad, luego sale el presidente y sale el encargado de la vicepresidencia y no cuadra ningún dato. Entonces piensan que le están mintiendo por todos lados, están mintiendo por todos lados, escondieron las cifras, escondieron los muertos, dijeron que los muertos que estaban en las calles no eran muertos, dijeron de todo, que incluso no eran del Ecuador, dijeron de todo. Entonces, piensen ustedes cuando ven una cadena, cuando ven algo en la televisión, que les están mintiendo. Piensen inmediatamente que les están mintiendo, que lo que están diciendo ahí es totalmente lo contrario. Y esto de que la culpa es, no, la culpa fue del COVID, la culpa fue de que no se vigiló esto a tiempo en los puertos, aeropuertos y en todas las entradas, las fronteras, las entradas y salidas del país. No se controló esto a tiempo. Y no existe tal caída del precio del petróleo. Existe la caída de los contratos, de los nuevos contratos petroleros, y eso creo que sí les está doliendo mucho a este gobierno que solamente quiere plata para sus amigos, para su grupo, para sus afines y para seguir manteniendo esas cuentas que tienen en el exterior. Entonces, no existe tal crisis económica y la pandemia, si bien es cierto, existe y si bien es cierto hay una crisis económica dicha por el Ejecutivo, pero que no se la puede sostener por ningún otro lado. Lo que sí existe en el país, y eso sí es grave, muy grave, existe una crisis de credibilidad del Ejecutivo. Y eso sí es muy grave y eso nos afecta totalmente a todos los ecuatorianos, ya estemos dentro o fuera del territorio. Hasta pronto.